Listo. Ok, muchísimas gracias. A ver, luego por acá. Y acá lo tenemos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Leti. Hermana Leti. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Dios le bendiga. Bienvenida, Amén. buenas noches. Les voy a contar algo. Yo sí creo que, o sea, debería de decir la clase de hoy de memoria. Porque pues, la he venido repasando, la he venido estudiando, ¿es cierto? La he venido comparando con otras cosas, y la he tenido que preparar como 3 veces. La primera vez la preparé y se me perdió el archivo. ¿Qué se hizo? No sé por qué no grabó, o sea, fue la semana pasada que estaba tan enfermo, no sé dónde lo mandé, no sé. Esta semana fui organizándolo otra vez y hoy la terminé en la, en la oficina. Le dije a mi jefe, hey, préstame una memoria USB que mañana te la traigo, que tengo que llevarme un archivo que no me quiero llevar el computador. Sí, dale, ahorita organizamos eso, que por ahí hay muchas. Pues nos enredamos y me vine a acordar de la USB cuando ya habíamos cerrado, cuando ya no estaba ni cerquita la oficina. Me tocó ahorita volverla a organizar. Sí, entonces el formato no es el mismo que normalmente han visto, el formato es diferente, pero bueno, ahí está. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el texto que empezamos a analizar la semana pasada, y es el texto de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 y dice, y él mismo, en el contexto está hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hablamos la semana pasada de que no es posible de tener apóstoles en la iglesia actual. Salvo pues los apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento. Esa es la única palabra apostólica que nosotros tenemos. Pero no podemos ir a una conferencia con el apóstol Daniel Ayón, porque el hombre está muy joven para cumplir con los requisitos de apóstol. Recuerde que para ser apóstol era necesario haber sido esencial de la vida de Jesús, haber sido testigo de su muerte, también de su resurrección y de su ascensión al cielo. Entonces, ninguno de nosotros califica por eso, para ello, ¿cierto? Eso lo dejamos claro la semana pasada, ¿o hay alguna duda, algo que aclarar con relación al tema de los apóstoles? La semana pasada tocamos ese tema, llegó a ese tema con el hermano Campos aquí, estaba Cristi presente. Entonces, hubo ahí, entre otros, otro hermano, una controversia donde decía que la palabra apóstol quería decir mensajero. Sí, es un enviado. Un enviado mensajero. Entonces, el hermano Campos, él decía que no podían haber apóstoles ahorita en esta época porque sí tenían que haber sido testigos pues, de la vida o de los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos decía que otras sectas tenían apóstoles, pero diciendo que porque eran mensajeros de la palabra de Dios. Mensajeros de la palabra de Dios somos todos. Exactamente. Okay, eso es quererle dar o quererle buscar la quinta pata al gato. Yo le pregunto, hermana, ¿el gerente de una compañía y el mensajero de una compañía tienen el mismo cargo de dignidad? No. No, ¿verdad? ¿Cierto que no? No. Pero si el gerente va a una reunión de negocios y lleva algo, ¿eso lo hace mensajero? Sí. ¿Seguro? Yo creo que No, ahí el hecho que yo haga algo esporádicamente no me convierte en.
Entonces, si nos vamos a quedar con la definición de enviados, pues sí, todos somos apóstoles, porque en la gran comisión nos enviaron a todos. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. ¿Sí? Ahora, yo quiero ver en las sectas en qué grado de estimación tienen a los apóstoles. No los tratan como el mensajero. ¿O sí? No. El apóstol está por encima del pastor incluso. Entonces, miren, hermanos, la cosa es como lo que pasa en las denominaciones es que ellos no están apegados al molde. Entonces van a tener muchas cosas en las que ellos, pero ellos hacen tal cosa, ellos hacen esto, ellos hacen aquello, ellos tienen apóstoles, ellos tienen profetas, tienen profetas hombres, tienen profetisas, tienen ancianas, tienen de todo. Tienen pastoras. Pero, y ancianas o pastoras, pero la Biblia, nuestro manual de instrucciones, nuestra fuente de autoridad, porque en esta clase dejamos claro que la única fuente de autoridad de la iglesia es la palabra de Cristo en la Biblia. ¿Fue así o no fue así? Amén. Cualquier cosa que no esté dentro de lo que dice la Biblia, pare de contar. Pare de contar. Y eso aplica para todos, hermano. Aplica para todos. Para las cosas en las que yo creo y que los demás no creen, para las cosas que yo creo que ellos están equivocados, y aún para las cosas que a mí me gustan. Si las cosas que a usted le gustan, si las cosas que a mí me gustan, se alejan del patrón bíblico, no es. Así de simple. Entonces, después de los apóstoles, dice que el Señor estableció profetas. Y las denominaciones sí que tienen de eso. Tienen más profetas que apóstoles. ¿Sí o no? ¿Qué conocen ustedes? Yo no sabía eso. No sé. Leti, ¿cómo está el ministerio profético allá en Venezuela? Fino, calidad. La calidad, fino. Si hay bastantes profetas en ¿Cuántas veces Venezuela. no han profetizado que ya Venezuela está saliendo de la situación? Bueno, pues a favor de lo que dijo esa persona de que todos somos apóstoles porque somos enviados, pues vamos a decir que todos somos profetas. En la definición más básica, Claro. profeta es uno que habla en nombre de otro. Nosotros hablamos en nombre de Dios, hasta ahí somos profetas. Pero, sin embargo, mis queridos hermanos, la pregunta de esta noche es esta de acá. ¿Existen profetas en la iglesia de hoy? ¿Existen profetas en la iglesia de hoy? Respuesta. El don de la profecía parece haber sido un don temporal dado por Cristo para establecer la iglesia. Los profetas fueron fundamentales en la iglesia primitiva. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, los profetas en el Nuevo Testamento tuvieron un ministerio muy importante en la iglesia primitiva, porque dice que la iglesia estaba edificada sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas, ¿cierto? No se me queden tan callados que me preocupan. El profeta proclamaba un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. Algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que a veces el mensaje de un profeta era revelador,
es decir, una nueva revelación y verdad de Dios. Y a veces el mensaje de un profeta era una vatinación profética, algo a futuro. Vamos a leer, por favor, Daniel, Hechos 11:28, Yaferni, Hechos 21:10. 11:28 dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ok, es decir, eso era una profecía, un predecir el futuro, decir algo que iba a ocurrir en el futuro. 21:10, ya. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo. Muy bien, entonces vemos que sí, o sea, en el primer siglo los profetas se movían bastante dentro de la iglesia, ¿sí? Ese don de la profecía estaba ahí, como muchos otros dones. Los cristianos, pero había una razón para esto. ¿Y cuál era? Que los cristianos primitivos no tenían la Biblia completa. De hecho, algunos de ellos no tuvieron acceso a ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, aquí un recorderis para los que estuvieron en la clase de la obra del Espíritu Santo en la iglesia de hoy. ¿Qué hace? ¿Cuál fue la razón o el propósito de los milagros? A ver, ¿Recuerdan cuál es el propósito de los milagros? ¿quién se acuerda? ¿Quién se anima? Si no ha habido No era gracia, demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos, Leti, perdón, vuelve lo que no te escuché. O sea, no era para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios o el Mesías. Algo así. Leti ¿algo? lleva la idea. Por ahí va. Para confirmar. ¿Confirmar qué? Confirmar. O sea, los milagros estaban para confirmar la palabra de Dios. Jesús dijo, si ustedes no creen a mí por mis palabras, crean por las obras que he hecho. ¿Cierto? Dijo por allá en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Mire, los hermanos en el primer siglo no tenían la Biblia. O sea, Pablo no podía llegar y decirle a los efesios, abran la carta que le escribió a los de Corinto. No. Entonces, mis hermanos, ojo, había que confirmar la palabra. ¿Sí? Por eso estuvo el ministerio de la profecía, como muchos otros ministerios milagrosos dentro del primer siglo. Ah, pero eso ¿cuándo cesó? Pues eso cesa, termina, acaba con la muerte del último apóstol, porque los únicos que tenían el poder de transmitir esos dones especiales, esos dones maravillosos, eran los apóstoles. ¿Se acuerdan en Hechos 7 por allá lo que pasó con Simón? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí recuerdan esa historia? ¿Si es Hechos 7 o es Hechos 8? Bueno, en Hechos, dejémoslo en Hechos, no busquemos capítulo. El que quería comprar el don del Espíritu El Santo. que quería comprar eso, le dijo a Pedro y a Juan, les dijo, venga, ¿cuánto vale pues para que ustedes me den a mí también ese poder de al que yo le imponga las manos, transmitirle ese poder? ¿Y qué le contestó el apóstol Pedro? Tu Tu dinero dinero perezca perezca contigo. contigo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tener muchísimo cuidado, ¿sí? Entonces, claro, estaba el don de la profecía porque había que confirmar la palabra. Mire, muchos de los hermanos del primer siglo nunca se imaginaron que iba a existir algo así como lo que nosotros tenemos como la Biblia, ¿cierto? Ok, los profetas del Nuevo Testamento suplieron esa carencia. ¿Cuál carencia? La falta de tener el texto inspirado, proclamando el mensaje de Dios a las personas que no tenían acceso a este de otro modo. Miren, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, no fue completado sino hasta finales del primer siglo. Así que el Señor envió profetas
a su pueblo para proclamar la palabra de Dios. Esa fue la razón, ¿cierto? Entonces viene la pregunta, ¿existen en la actualidad verdaderos profetas? Entonces, hermano, mire, si el propósito de un profeta era revelar la verdad de Dios, ¿por qué necesitaríamos profetas hoy si ya tenemos la completa revelación de Dios en la Biblia? Entonces aquí es donde necesitamos utilizar el sentido común. Si el propósito que tenían los profetas era hacer conocer la voluntad de Dios a su pueblo, ¿para qué necesitamos profetas hoy? ¿Acaso no conocemos nosotros la voluntad de Dios en las páginas de la Biblia? Así es, sí. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1? ¿Lo recuerdan? Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días o en los postreros tiempos, que esa frase significa en tiempos de la iglesia, en estos tiempos finales, nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Y dónde conocemos nosotros, o dónde conseguimos nosotros las palabras del Hijo? La palabra, la Biblia. En la Biblia. Entonces, si el mensaje, o sea, si el propósito principal de el trabajo del profeta era dar a conocer la voluntad de Dios, ¿por qué se hace necesario que hoy tengamos profetas si nosotros conocemos la divina voluntad de Dios en las páginas de la Biblia y del Nuevo Testamento? Sí se hace necesario tener entonces profetas. Entonces, no, No, no. realmente no, realmente Se no. necesita profetas, pero solo para dar a conocer la palabra la que ya está. O sea, predicadores, Sí, en ese pero sentido. miren, hermanos, nosotros tenemos que tener entonces mucho cuidado con eso. Otro punto, si los profetas fueron el fundamento de la iglesia primitiva, como le leímos en Efesios capítulo 2, versículo 20, entonces todavía estamos construyendo el fundamento de la iglesia hoy. Si la palabra de los profetas en el primer siglo era el fundamento sobre lo que se iba a seguir estableciendo, iba a seguir creciendo el reino de Dios, entonces hoy seguimos poniendo el fundamento. No, porque el fundamento es Cristo. Así Por es. eso. Pero la palabra, dice Efesios 2:20, que estaban ahí en el fundamento puesto por los apóstoles y los profetas. Entonces, si hoy hay profetas, ¿para qué? Para seguir poniendo el fundamento. Ya el fundamento no está colocado. ¿El fundamento está colocado o no está colocado? Claro, Completamente. claro. Pregunta fácil. ¿Cuántos fundamentos se le coloca? Después de colocar las simientes, bases o fundamentos de un edificio, ¿cuántas más hay que colocar? No, Más uno. Ahí no, tenemos, unos- preguntémosle al hermano Tomás, que él es el que sabe de eso. ¿Cómo fue la pregunta? Ok, hermano Tomás, pusimos el fundamento para construir una casa. Construimos la casa. Hay que seguir poniendo el fundamento. No, ¿Cuántos Pues a lo fundamentos? mismo con la iglesia. no. Si el fundamento ya está colocado, ¿para qué tenemos que seguir buscando los profetas que coloquen el fundamento? Sí, ya está colocado. ¿Sí? Ya está. Entonces no lo necesitaríamos. Recuerden, estamos contestando la pregunta si hay realmente profetas en la iglesia de hoy. ¿Puede Dios, ojo a esta pregunta, ¿puede Dios darle a alguien un mensaje para otra persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede Dios darle un mensaje a alguien que se lo dé a otra persona? ¿Qué piensan? No,
Entonces, Pues ¿para qué nos mandaron a predicar el evangelio? yo creo que sí, pues para mí, no sé, yo creo que sí. Pues porque No. ya traía el mensaje, ¿no? Ok, pregunta fácil. ¿El evangelio es para nosotros los convertidos o para los inconversos? A los inconversos. Entonces, Entonces, cuando yo leo en Mateo 28 que dice, vayan por todo el mundo predicando el evangelio, ¿me está dando Dios un mensaje para que yo le diga a otra persona? Claro, sí, nos está diciendo, Sí. vaya, dígale. Ahora, vamos a llevar esto, a pasar del fundamento, del rudimento, vamos a pasar a algo un poquitico más elevado en nuestra madurez espiritual. Hoy, Dios nos puede usar a nosotros para llevarle un mensaje específico a una persona X o Y. Sí, Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese es el trabajo de nosotros, la gran comisión. No estoy hablando del evangelio, pero no está hablando del evangelio, sino de un mensaje específico. exacto. Oh, de un mensaje específico. Yo creo que sí. Yo de todo mi corazón creo que sí. Ahora, eso tiene muchas aristas. Cuando yo veo que mi hermano está cometiendo un error y lo voy a restaurar, le estoy dando un mensaje de parte mía o un mensaje de parte de Dios. Parte de Dios. de Dios. Debe ser de Es un parte de mensaje, Dios. tiene que ser de parte de Dios. Uno. Cuando un hermano pierde un ser querido y yo voy, el Señor me utiliza para llevarle consuelo a esa persona con una palabra que el Señor pone en mi boca. Ujú, Estoy llevando un mensaje a esa persona, sí. ¿sí? Estoy completamente de acuerdo. Yo tengo una pregunta. Sí, pregúnteme. ¿Un sueño puede venir, puede ser un mensaje de Dios? A ver, hermana Esa es Angie, más complicada. aquí el único autorizado oficialmente para generar cortocircuito en la cabeza de los oyentes soy yo. Nadie tiene por qué ocasionarme cortocircuitos a mí, no. No, yo también puedo ocasionar cortocircuito. Usted tiene, claro que sí, hermano, usted tiene toda la capacidad. ¿Quién dice que no? Ok, hermana, yo creo que sí. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo con esto, yo no estoy diciendo con esto de que, ay, bueno, tuve un sueño, vaya y busque allá en el libro de la interpretación de los sueños. No. Tampoco quiero que todo lo llevemos al campo místico, ¿sí? ¿Qué es llevar las cosas al campo místico? Me las voy a poner así muy sencillo en un eje. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Entonces, la luz en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Entonces era Jesucristo. No. Ahí nos están hablando de que eso estaba oscuro, como es el universo, y llegó luz. Sin llevarlo por allá, eso no hay que subirlo al tercer cielo. En pocas palabras, no habían estrellas en ese momento, así como el sol, que es una estrella. No habían estrellas Sí, y Dios las lo crearon un par de días creó. después. Y Dios las creó en ese momento. Bueno, las crearon después de, Sí. un par de días después. Pero no los podemos llevar allá. Entonces, ojo, lo que yo estoy diciendo, hermana Angie, y lo que yo creo en mi corazón, lo que el Señor me ha mostrado es, ok, Dios puede utilizar formas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. Yo, en algún momento, una vez en un momento con el Señor les compartí algo de una noche que tuve una pesadilla, unas pesadillas que uno casi como que las vive. Y me puse a pensar en algo, pero después no le presté mucha atención y empecé a pensar en algo. Y al otro día me levanté porque vino un pensamiento a mi cabeza y lo busqué y resulta que sí, era un versículo de la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Mi susto, mi miedo, mi pánico
de las tinieblas en ese momento me llevaron allá? Yo creo que no. Yo creo que Dios me recordó ahí, ¿usted qué dice, mijo? Usted es de los míos, usted es hijo mío. ¿Sí? Dios nos puede hablar. Y sí, hermano, yo sé que muchos de ustedes, por lo que lo que acaba de empezar a decir, ya muchos de ustedes están pensando sacarme de la conexión y apedrear. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo sí creo que Dios nos sigue hablando. Dios nos habla a nuestro corazón. Amén. Que nosotros queramos ponerle otro nombre en nuestra incredulidad, en nuestro egocentrismo, nosotros queramos ponerle otro nombre y no queramos reconocer de que Dios puso esto en mi corazón. Uy, no, pero es que si digo eso, uy, el hermano ya se volvió pentecostal. Bueno, a mí, No, No, pero ya en ¿qué esto, dice uno? a mí me pasó algo ya, muy ya en simpático. esto, A mí ya me en esto pasó, va a decir que nada de pantalones las mujeres, que pura falda. No, hermanos, yo creo que Dios sí coloca cosas en nuestro corazón. Eso que usted llama corazonadas, ¿sí? Yo en el tema del fútbol digo, tengo el pálpito, ¿sí? Pero hay cosas, hay cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero a mí sí me ha pasado, a mí sí me ha pasado que yo a veces estoy así como, necesito hacer algo o algo, y no, bueno, mañana va a hacer esto y lo va a hacer así, pensando que es la forma correcta en la que voy a hacer las cosas. Pero de un momento a otro, cuando estoy en la práctica, no lo hago de esa forma, sino que lo hago de otra. Algo llega a mi mente, a mi corazón, y yo lo hago de otra. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo explicamos? Porque Dios le, o sea, Entonces, yo sí creo, hermana, que Dios nos puede hablar, Dios nos habla a nuestros corazones, bien sea de forma consciente o inconsciente. Y cuando lo hacen, cuando pasa algo en un sueño, eso es una forma, puede ser una forma inconsciente. Pero vuelvo y les digo, eso no es para llevarlo al misticismo. Esto no es para que, ay, no, ya, entonces vamos a empezar a soñar. No, podemos soñar con los ojos abiertos, podemos soñar con los pies sobre la tierra, podemos soñar despiertos. Se vale soñar con los pies despiertos, con los ojos abiertos y con los pies sobre la tierra. Se vale soñar despiertos por la obra del Señor. ¿O acaso no estamos compartiendo muchos de nosotros un sueño en común de tener una obra hispana ya en Colorado Springs? un avivamiento de fe en toda Latinoamérica. En todo el mundo, Daniel. No es en Latinoamérica, es en todo el mundo. Sí, pero lo quiero, o sea, el enfoque nuestro es para Latinoamérica porque somos latinoamericanos y no Ok, hemos tenido, es real. no hemos tenido un avivamiento de fe como ha habido, por ejemplo, en África. Es real. Entonces, mire, todo ese tipo de cosas. Dios nos está llamando a ese tipo de cosas. Dios nos está hablando. A veces, por no decir siempre, nosotros nos quejamos, renegamos y lastimosamente a veces hasta maldecimos cuando las cosas no salen como nosotros las tenemos planeadas. ¿Y acaso sabes tú de qué te está librando Dios? Ay, es que salí tarde porque pasó esto, y entonces se me regó algo en la estufa y tuve que ponerme a limpiar y perdí tiempo. Ya voy allí y perdí tiempo y ya no lo hice y mire, ya voy tarde. ¿Y cómo sabes tú que ese impasse no es algo que Dios permitió que pasara para protegerte de algo? sí, Ah, ¿saben qué es lo que pasa con nosotros? Que estamos muy mal acostumbrados. Estamos muy mal acostumbrados a pensar y vivir creyendo que es que nosotros merecemos cosas de Dios. Y no es así. Hermana Angie. ¿Es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que nos hace ver estos mensajes o sentirlos? Mm. Amén.
Eso hace Sí. parte de la obra del Espíritu Santo. Mientras más Miren, obedezcamos, hermanos, lo que pasa es que nosotros, cuando hablo de nosotros, sí estoy hablando de la iglesia de Cristo, que se nos caen las calzas de las muelas diciendo que somos la iglesia del Nuevo Testamento, que por la doctrina nos hacemos matar, que estamos dispuestos a condenar a todo el mundo que piensa diferente a nosotros, porque nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros somos la iglesia verdadera y cantamos sin el corazón y sin el entendimiento. ¿Qué estamos cantando nosotros cuando cantamos esa alabanza de abre mis ojos? Open my eyes. Lidia se la sabe. ¿Sí? Abre los ojos de mi alma. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Brillando alto y sublime, brillando con la luz de tu gloria, y cantaremos santo, santo, santo. A ver, ¿para qué le estamos diciendo a Dios que abra nuestros ojos? Con todo respeto, ¿hay algún ciego entre nosotros? Físicamente. ¿Sí o no? No, Entonces, ¿por qué cantamos que abran nuestros ojos? ¿De qué ojos estamos hablando? Cantamos una alabanza que llama Sumérgeme, 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 sumérgeme en los ríos de tu espíritu. ¿Para qué? Si no lo vamos a dejar actuar. Te pido la paz, Señor. Quiero sentir con tu corazón. Y nos estremecemos y se nos agua el ojo. Pero que el Señor me perdone por la comparación, pero es, no sé, como si nos emocionáramos oyendo a Arjona, a Alejandro Fernández, a Vicente Fernández, ¿no? Porque no le estamos metiendo el espíritu, no le estamos metiendo el entendimiento a eso que estamos diciendo. Entonces lo decimos como cantamos cualquier canción que no sea una alabanza. Ah, pero vuelvo y digo, nos matamos porque somos la iglesia verdadera. La iglesia verdadera alaba verdaderamente como Dios quiere que le alaba. No como a nosotros nos parece, como Dios quiere ser alabado, así alaba la iglesia verdadera, así alaba la iglesia en el primer siglo. Entonces nosotros hoy estamos aquí, bueno, y el mensaje del profeta, y no, vamos a ver hasta dónde. Entonces, ¿le revela a Dios la verdad a alguien de una manera sobrenatural y permite dar ese mensaje a otro? Claro que sí, desde luego. Ahora, la pregunta ¿es este el don bíblico de la profecía? La respuesta es no. No hay profetas ahora. Ya el fundamento está colocado. Ya Dios reveló su verdad universal para todos. Ya Dios reveló ese plan que estuvo escondido por años para la salvación. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mire, pues, para que vamos ahí agarrando el paso y poniéndolos a agarrar el paso. Cuando una persona afirma estar hablando de parte de Dios, que es la esencia de la profecía, la clave es comparar lo que esa persona dice con lo que dice la Biblia. ¿En cuántos años escribió la Biblia? a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Dónde está mi acordeón? Miren, la Biblia se escribió aproximadamente en un lapso de 1600 años, 16 siglos, aproximadamente por 39 autores. Muchos de ellos no se conocieron entre sí y hubo de toda clase, entre los autores de la Biblia tenemos de toda clase de gente.
Ujú. Tenemos desde príncipes, gente educada, literalmente educada en la realeza, como fue el caso de Moisés. Pero también tenemos criadores y cuidadores de bueyes, de ganado, pescadores, agricultores, agricultores. No Doctor, falta el que estudió en el Harvard de su época. Reyes. el doctor Lucas. doctor Lucas. No, y Pablo, educado a los pies de Gamaliel. O sea, yo fui a Harvard. Pablo estudió en el Harvard de su época. Sí. Pero a pesar de todas esas diferencias, la Biblia tiene algo. La Biblia no se contradice. Entonces, si un, entre comillas, profeta está diciendo algo que contradice la Biblia, alguien está equivocado. Y les aseguro algo, no es la Biblia. La Biblia no se equivoca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces lo comparamos con lo que dice la Biblia. Listo. Vamos a compararlo con lo que dice la Biblia. Si Dios hablara en la actualidad a través de una persona, el mensaje concordaría completamente con lo que Dios ya ha dicho. O sea, no hay una nueva revelación, Dios no cambia, Dios no muta, Dios es el mismo. Entonces, en la eventualidad de que alguien estuviera hablando así, el mensaje tiene que ser el mismo. Entonces, hermanos, ya sea una palabra del Señor o una supuesta profecía, nuestra respuesta debe ser la misma. Compare lo dicho con lo que con lo que dice la palabra de Dios. Si contradice la Biblia, deséchela. Si concuerda con la Biblia, pida sabiduría y discernimiento para saber cómo aplicarla. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿qué dice hermana Olga? Y hermana Angie, por favor, Santiago 1:5. Timoteo, ¿qué? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 3:16 y 17. Timoteo 3, 16 y 17. Sí, la escritura. 3, 16 y 17, ¿cierto? Sí, señora. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Entonces, nosotros tenemos esa palabra profética ya ahí. Compárelo, ¿sí? En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos dice que lo escudriñemos todo, que retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Si alguien viene y dice, mire, antes de que Angie lea, te voy a contar una anécdota de esas cosas que uno hace en la inmadurez de los 20 años. Tenía yo 21 años, estaba en Quito, y a la escuela llegó una invitación de parte de sociedades bíblicas. Pues Daniel sabe que en Ecuador es muy fuerte, los movimientos evangélicos son muy fuertes y tienen demasiado peso allá en Ecuador. Y ellos hicieron un evento para el lanzamiento de la versión del Nuevo Testamento, la nueva versión internacional. Entonces eso a cuanta iglesia, cuánto seminario había allá en Quito, le mandaron invitaciones para el evento. Una cosa, eso es una cosa de locos, pues. Y bueno, pues, entre todos los estudiantes y profesores, pues dijeron, ¿quién quiere ir? Yo quiero ir. Yo voy. Y fuimos varios. De hecho, nos dieron Biblia y todo. Pues, nos dieron la demostración, la degustación del Nuevo Testamento. Cuando, bueno, estábamos allá y ya se estaba terminando el evento, cuando uno de los que estaba hablando allá al frente dice, hermanos, el Espíritu Santo me acaba de decir. Yo que hablo bien duro.
le digo al compañero mío, a Jorge Quintana, el uruguayo, le digo, hey, parcero, agarre el lapicero y escriba lo que va a decir Emma ahí. Eso era lo que le faltaba a la Biblia. Es una revelación del Espíritu Santo. Tiene que estar en el Nuevo Testamento, hermano. Sí, claro. Todo el mundo, Jorge se moría de la risa. Mis compañeros de la escuela se morían de la risa. Pero claro, cuánto pastor y cuánta gente había ahí me miraron como, ¿y este qué? Pero en realidad, si yo me voy a atrever a decir que lo que voy a decir me lo acaba de revelar el Espíritu Santo, estoy diciendo que al Espíritu Santo le faltó en el texto de segunda de Timoteo 3:16. Pero déjenme les aclaro una cosa, no le faltó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que dice Santiago capítulo 1 en el texto que va a leer la hermana Angie. 1:5. ¿Sí? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces nosotros tenemos que pedir sabiduría para entender, para saber cuándo es Dios el que nos está hablando y cuándo son las tinieblas disfrazadas de luz que nos están hablando. Eso sí, hermanos y hermanas, dentro de la iglesia del Señor, hoy no tenemos a nadie con la investidura de profeta. Si somos profetas porque hablamos en nombre de Dios, bienvenido sea, somos profetas porque hablamos en nombre de Dios. Pero de ahí a que tenemos ese cargo como tal, el don de la profecía, no. Los dones iban a cesar. ¿Se acuerda? Y peor El cargo de Espíritu Santo papa. mismo dijo que los dones iban a cesar, porque las lenguas cesarán, las profecías cesarán, mas el amor es lo que iba a permanecer. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, ¿qué preguntas tienen con relación a los profetas? No todos al tiempo, pues, que no se le está entendiendo. Leticita, Dígame. ¿te quedó claro? ¿Alguna duda? No, claro como el agua. Bueno, afortunadamente fue como el agua. Imagínate, me diga, uy, no, claro como la Coca-Cola. Clarísimo. Hermana Soledad, Dígame. ¿estuvo clara para usted la enseñanza? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, más que una duda, quiero decirles que yo no sé mucho de la Biblia. Yo soy nueva en todo esto. Sí quiero aprender. Quiero aprender a tener discernimiento, comprensión de lo que me dice la Biblia. Ah, bueno, hermana, Qué bienvenida a bendición. este grupo. Qué Gracias. bendición. Bienvenida a esta congregación virtual. Nos reunimos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Los Los sábados se reúnen domingos los niños, pues, y hasta pero los domingos de también. lunes, de domingo a viernes en Zoom nos vas a encontrar. Y estamos Ok. abiertos para contestar preguntas a la luz de las escrituras y todo, porque lo que necesitamos es eso, que todos aprendamos y que todos crezcamos en la fe. Y si va a Pero te aprender animo a que mucho, sigas estudiando la palabra, hermano. ¿Cómo, hermana Angie? y sí va a aprender mucho si sigue conectándose con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, esa es la ¿De idea. dónde es, Aprender hermana? cada día más. Yo soy de Venezuela, pero tengo 5 años aquí en Medellín. Ah, qué bueno, Bienvenida. qué bueno, qué bueno. Gracias. No, a mí con los venezolanos me pasa algo. Siempre tengo que preguntarles porque los venezolanos hablan como los cartageneros. Así me dicen mucho que si soy de la costa. Sí, hablan como los cartageneros y los barranquilleros. Pero bienvenida, hermana. Gracias, gracias. Bienvenida.
Qué bueno. ¿Y en qué qué bien. parte de Medellín vive, hermana? Esto se llama Villa Socorro. Mm. Villa Socorro. Sí, esto está de Parque Aranjuez hacia arriba. Hacia arriba. Ah, ok. Como una nororiental. Sí. ¿Y se reúne en alguna congregación acá en Medellín? No, fui a una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, que está por la estación del Metroplus Hospital. Hospital. La del Metrocable y el Metroplus Hospitalada, la de Barranquilla con Balboa. Ajá, algo por ahí, es en toda una esquinita. Sí, sí, esa es la de Barranquilla con Balboa. Fui 2 veces ahí, lo que pasa que yo tengo ahorita 2 meses y algo de ser operada de la pierna derecha, de la rodilla, me pusieron prótesis y no he podido salir más. Ah, bueno, hermana, pero de todas maneras, ahí está la congregación de Barranquilla con Balboa. Creo que es la que le queda más cercana a usted, de pronto Prado. También aquí, pues, pero ya es que eso es muy para acá, están los colores. Girardota sí está en Girardota. Girardota sí está lejos y madrugamos. No conozco mucho acá porque la verdad tengo 5 años, pero nunca he salido así, no conozco nada acá. Ah, bueno, hermano. De todas maneras, hermana, bienvenida a esta congregación virtual y bueno, esperamos que vamos a orar por su pronta recuperación, su total recuperación, para que también pueda reunirse presencialmente y gozarse con los hermanos. Amén, gracias. Además, Bienvenido. hermanas, también ya Hermana iPhone. La hermana iPhone, ¿por qué apagó la cámara? ¿Quién se cree? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, hermano. Ahora sí que me entiendes menos. No, todo está claro. Ok. Hermano Tomás, hermana Angie. Los dones de los apóstoles, de la imposición de las manos, ¿hasta dónde llegaba? Hasta los apóstoles. hasta que murieran. Hasta que murieran los apóstoles. Después de que la muerte de los apóstoles, Lloré. ninguno quedó con la facultad de transmitir los dones por la imposición de manos. O sea, nada más ellos tenían el poder de la imposición de manos. De Sanar a imponer las las personas. manos. Ahora, solamente los apóstoles, tenemos que tener claro algo. La imposición de manos era una práctica muy común entre los judíos y los romanos. Se imponían las manos, más que para investir autoridad, era como una muestra de respaldo. ¿Sí? Estamos de acuerdo con esta persona. Ahora, la imposición de las manos para transmitir los dones, va a decirlo así, que no es lo más correcto, los dones milagrosos del Espíritu Santo fue algo que solo tuvieron los apóstoles y ningún discípulo de los apóstoles lo pudo transmitir. A ningún otro. Es decir, de acuerdo a la tradición y a la historia, el último apóstol que murió fue el apóstol Juan, que murió por allá en el 90 y algo en la isla de Patmos. Patmos. Y de los últimos que tuvieron el poder. esos poderes así, Clemente de Alejandría, si mi memoria no me falla, Clemente de Alejandría, uno de los padres, de los que conocemos como uno de los padres de la iglesia, que vivió no más pasada la primera década, mediados de la segunda década del segundo siglo. A ver si entendí bien. De los apóstoles a los discípulos y de los discípulos ya no más. Ellos- Pero los venga, discípulos no recuerda, pueden discípulos transmitirlo. son los estudiantes, o sea, los apóstoles a sus discípulos, pero los discípulos no pudieron hacerlo a nadie más. Exacto, ok. Ok. Y además, Hermana Olga Lucía. algunos de los poderes de los apóstoles también los perdieron estando ellos vivos. Sí. Y ojo, que no todos los apóstoles tenían los mismos dones. Tampoco. Ejemplo,
Pablo no tenía don de sanidad. Pedro sí. Resucitó un difunto, pero no tenía don de sanidad. Imagínense. ¿Y cómo sabemos eso? Pues le habla a Timoteo, en 2 Timoteo le habla a Timoteo de su enfermedad. Si tenía el don de sanidad, ¿por qué no, pues, ¿por qué no lo usó en Timoteo? Sería la más lógica, ¿no? Y segundo, recordemos que en 2 Corintios Pablo ora por un aguijón en su carne, que se cree que era el problema de la visión que él tenía. Entonces, ¿por qué él mismo no se sanó? Entonces, esto es una muestra de que no todos tenían los mismos dones. Hermana Olga Lucía Arango. Claro, el tema de los profetas. Tengo una pregunta que estoy como dudosa ahí. No me acuerdo si es Pedro o Pablo que le dice a Timoteo que no se apresure en poner las manos. O sea que es como Sí, eso, pero pero sí, Pablo le dice a Timoteo, no te apresures en poner las manos, pero recuerda lo que dije. La imposición de manos, más que transmitir, porque no era para transmitir el don, era una aceptación, señal como de una aprobación. apoyo, de aceptación, Una aprobación de exactamente. que sí, sí puede ser, ay, puede predicar o puede tal cosa. Exactamente. Mm, Por eso Pablo le dice a Timoteo, "Ey, no te apresures en poner las manos, ojo, ojo". Recuerden, Timoteo estaba joven, Timoteo estaba ahí aprendiendo. Entonces Pablo le dice, venga, venga, eso no es soplando, inflando botella, amigo, que le imponga las manos a todo el mundo, no. Pero era eso. Hermana Gilmer Claros, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está Emiliano? Muy bien. Uy, está pero súper bien, hermano. Ese Qué muchacho. bueno, me alegra mucho. Bueno, Claro el tema, hermana. ¿qué, hermano? Claro el tema. Sí, sí, hermanito, muy claro, sí, señor. Ok, qué bueno. Claudia Castaño. Claudia Castaño, de dos. Clinita, claro el tema. No se le oye. Bueno, ni modo. Hermana Ana Castro. Tampoco. Aquí estoy, no es que tenía el volumen apagado. Ah, bueno. Hermana Ana Castro. Claro el tema. ¿Mande? Claro el tema. ¿Fue claro Sí, el tema para usted? sí. ¿Dudas? No, de momento no, gracias. Ok, perfecto. Hermano Daniela John. No, claro. ¿No? Ah, bueno. No, que no. No tan rebelde, hombre. Hermano Daniela John, claro Con el esa tema. sequedad, con esa sequedad. Ah, no, pues. Algo iba a comentar, pero ya se me olvidó. Ah, ok. Ya, Beatriz, claro el tema. Excelente, profesor. Claro, claro que sí. Sí. Ok. Hermano Alejandro Arango. Estoy de acuerdo, claro que sí. Claro que sí. Ok, hermano. Es importante, hermanos, que todos estemos claros, que todos estemos en la misma página. Y no sobra recordarles que yo necesariamente no tengo que tener la razón. Nunca me preparo para enseñar un error, pero me puedo equivocar. Y si alguien piensa de una forma diferente, bienvenido sea esa forma diferente de pensar. Lo analizamos a la luz de las escrituras y nos edificamos y aprendemos todos. Amén. Ese es el propósito de estas clases. Así es. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, ya que estuvo bien, el tema estuvo claro, entonces podemos concluir diciendo que ni apóstoles ni profetas. Vamos a ver la próxima semana los siguientes que menciona, porque dice que instituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros
evangelistas. Entonces vamos a ver quién es un evangelista y cuál es la obra que debe desarrollar o que debía desarrollar un evangelista. Ah, la otra vez lo que quería comentar era que en la Ah, Biblia no, hermano, ya le dice- pregunté. Ya, no, ya. No, no, Perdió pero el año, esta- perdió el año, pero esta perdió el año, hermano, está perdió el un año. poquito, Perdió está el un año, poquito, no, perdió el año, hermano, perdió el esta está año. un poquito más allá. Esta está un Le poquito está más allá. afectando las desveladas. Hermano, ya roncó, ya roncó. Cierto es. Ya En la roncó, Biblia hermano. no habla nada de los papas, ¿De quién es? ¿Cuáles papas? del papa, Con de los chile. papas. Amén, hermano, y las amén, papas con chile. Tenemos Y papas salsa de cocinadas, papas queso y fritas. carne desmechada. Papa francesa. En toda esa estructura nunca habla de papas. No, pero eso lo vamos a entender, Daniel. Porque al finalizar esta unidad de la organización, vamos a hacer un comparativo de lo que fue la organización de la iglesia en el Nuevo Testamento y lo que es la organización de la iglesia cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Ujú. Ujú. ¿Sí? Ok, entonces vamos a dejarlo ahí. Mis hermanos, por su atención, muchísimas gracias. Gracias Dios a me los usted. bendiga. Amén, Que igual. descansen. Muy bien, bendiciones a todos. Mañana, sobre Hasta todo para la mañana, Dios hermana, los bendiga. dice que no está escuchando nada ahorita, la hermana, se escucha Dios ya. les bendiga, hermana. Que mañana a las 6 de la mañana tenemos y a las 7 No, a las 6 de la no mañana sé, hora de no sé si Colombia, será mi wifi, mi internet acá, no sé, pero no escucho nada. no está escuchando. Ah, sí, es el wifi suyo. Para recordarles que mañana a las 6 de la mañana tenemos el devocional. Ya vamos a dormirnos. 4:11. Y a las 8:30 hay clase y la semana a las 8:30. Mañana. 8:30 de la noche. Sí, claro. Sí, claro, cierto. Ya la hermanita se me está como ya está muy tarde para nosotros ahorita. Sí. Algunos ya estamos como dormidos, no sé. Uy, Lucía sí. Lucía sí está dormida, oiga. Lucía que madruga acostarse. Ya se está despidiendo así como que ya apaguen eso, apaguen eso. Ya, desconéctese. Ah, no, usted la anfitriona. No, Listo, yo le hermanos. quité, yo le Vamos. quité lo de anfitrión para que no nos desconecte el resto. Entonces desconecte de mí. Sí, claro, usted ya váyase a dormir ya. Y la carne Antes de asada. terminar con una palabra de oración, vamos a pedirle el favor al hermano Alejandro Arango que nos despida de esta bella reunión y en esta noche. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, qué bendición, qué alegría y qué grande eres, Señor, y misericordioso, cómo nos cuidaste hoy, cómo nos guardaste, cómo nos saliste, nos llevaste a salir de la casa, Señor, regresamos otra vez. Y Padre, gracias por lo que hemos hecho hoy, atender a estas familias, 250 y más familias con este mercado, Señor, y les hablamos sino a la mayoría, Señor, de tu palabra, Padre. Y Señor, pues esperando que tú germines tu palabra en sus corazones, Dios. Pero Padre, lo más importante es que también hoy nos hemos deleitado con tu palabra aquí. Gracias por cada uno de nosotros aquí presentes. Gracias, Padre Santo, por tenernos aquí juntos, Señor. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Te rogamos tu bendición por cada hogar aquí representado, Dios, a nuestra hermana que está luchando con los dolores en sus piernas, Señor, que la alivie, Señor, que la guardes, Padre Santo, que seas con ella con soledad, Señor, guárdala en tu amor y misericordia, que pueda venir a la congregación a reunirse siempre, Señor. Y Padre, igualmente, Señor, oramos por la necesidad que tenemos en particular cada uno de nosotros, Dios. Tú las conoces, te las colocamos en tus manos
para que tú, Dios, ores de acuerdo a tu santísima voluntad. Padre amado, danos este descanso de esta noche, Señor, por favor, que descansemos de este cuerpo, y si es tu sagrada voluntad que nos levantemos otra vez mañana para tener esta devocional y levantarnos contigo, Dios, y seguir nuestros planes que tenemos y no despertar contigo en la eternidad. Amado Dios, te damos la honra y la gloria a ti, te rogamos esto, que tu palabra siempre no únicamente la almacenemos y la escuchemos tan linda que es, sino que también la pongamos en práctica lo más que podamos cada día. Es por medio de Jesucristo en quien oramos, te rogamos esta cosa y te damos las gracias, Dios. Amén. 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 Por favor, para que oren también por Plan Jericó, que vamos a comenzar Amén. en Hidden Valley, Amén. Sí. para que nos tengan presentes en sus Amén. oraciones, Así es. para que oren por Chaito, nosotros. buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Claro que Hasta sí. mañana. Chao a Bendiciones. todos. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones Mi para hermano, todos. Bendiga. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta mañana.